La salud al día. Hemos terminado con la primera hora de información y vamos con más asuntos aquí en el programa En las Mañanas de FAICAN. Y todos los miércoles a estas horas hablamos sobre salud y hablamos sobre nutrición. Y para eso estamos con nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. Iván, buenos días. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? Bien, realmente bien. Y en la previa de Semana Santa. Así que mejor miércoles, casi inmejorable. Sí, bueno, ya mañana descansamos un poquito, ¿no? Que también nos lo merecemos. Eso es, buen descanso que va a llegar. Pero antes de nada, tenemos que ir con un tema y hoy además vienen los famosos hidratos de carbono. Sí, fíjate que a la altura que estamos ya de programa, que las veces que hemos hablado, algo tan sencillo y tan básico como los hidratos de carbono todavía no lo habíamos tocado en profundidad, ¿no? Y bueno, tocaba ya hablar un poquito de ellos y bueno, también ahora que vienen las torrijas, viene bien también saber por dónde va el asunto, ¿no? Sí. Además es un tema que muchas veces el ciudadano medio se aventura a hablar de los hidratos de carbono por cosas que lee por ahí o incluso algún titular, ¿no? Y aquí hay que poner las cosas claras. Vamos, antes de nada, a hacer la primera introducción, esa definición de los hidratos de carbono. Mira, los hidratos de carbono son uno de los nutrientes básicos que existen en la alimentación o en la nutrición diaria. Están los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas o lípidos, ¿no? Bueno, pues los hidratos de carbono muchas veces han sido, digamos, rechazados, son los que llevan ese estigma encima de los culpables de todo lo que pasa sobre la Tierra casi, ¿no? Y bueno, vamos a intentar aclarar un poquito que tampoco son tan malos como lo pintan. Hay algunos que sí y otros que no, porque dentro de la rama o digamos, de ese nutriente del hidrato de carbono hay dos ramas diferentes que debemos diferenciar para saber cuál tenemos que elegir. Pues vamos con ello, por tanto, ¿no? Con esos alimentos que tienen los que son ricos en hidratos de carbono y, por supuesto, esos tipos de hidratos de carbono, los que son positivos, los que no son tan positivos, bueno, incluso son negativos. Sí, mira, los hidratos de carbono pues los encontramos en las papas, los encontramos en las pastas, en el arroz, la quinoa, por ejemplo, en el cuscús, en millones de sitios así que se parezcan un poquito a los harináceos, las harinas, y vienen normalmente de los cereales muchas veces. Y bueno, pues esto es una fuente energética, ¿vale? Nos va a dar una energía limpia. Una energía limpia me refiero a que es una energía que si nosotros hacemos deporte, hacemos algo de ejercicio físico, lo vamos a quemar con facilidad. El problema surge cuando tomamos ciertos hidratos de carbono que son hidratos de carbono llamados simples. Los simples son pues los que digamos que tienen una cadena molecular más corta, que al ingerirlos rápidamente suben a sangre y en sangre pues rápidamente tiene que meterse en compartimentos como por ejemplo en el músculo en forma de glucógeno o en el tejido adiposo pues en forma de grasa con la insulina por medio, ¿vale? Entonces, ¿eso se encuentran, Iván? Eso se encuentra en el azúcar común, por ejemplo. Ahí es donde más vamos a tener que buscar entre los alimentos que hay, esos alimentos que ponen sin azúcares añadidos o buscar en los ingredientes, pues esa cantidad de azúcar que tenga, pues intentar eliminarlo de la dieta, porque ese sí que es dañino, ese es bastante rápido en subir a sangre y todo lo que suba rápido a sangre no nos da tiempo a quemarlo después. A menos que estemos corriendo en ese momento una maratón, por ejemplo, y tomamos un sobre de azúcar. Bueno, pues posiblemente lo podamos llegar a quemar, aunque, bueno, tampoco sería partidario que lo hiciéramos. Ese ya es un tema muy concreto. Ese es un tema más aparte. Sí, que bueno, incluso algún día hasta se puede tocar, pero eso ya tiene que ver con la nutrición pura y duramente deportiva. Vamos a hablar también de cantidades, porque puede haber tanto esas dietas que venimos comentando en programas anteriores que abogan por la ausencia total de hidratos de carbono, pero también hay que hablar del exceso de ingesta de hidratos de carbono. Sí, tanto el exceso como el defecto al final producen problemas, ¿no? El exceso, estamos hablando ya de cantidades superiores al 55-60% de la cantidad diaria de hidrato de carbono, que sería lo normal, más o menos entre el 55 y 60%. Por debajo de esto, lo normal, lo máximo o mínimo recomendado viene a ser un 45, así un poco a lo bruto, ¿no? Hay dietas que te puedes encontrar prácticamente cero
O sea, de utilizar solamente lo que son verduras, lo poco que tienen de hidrato de carbono, que es un 0,2%, y mucha carne y mucho pescado, ¿no? Al final son dietas hiperproteicas que no utilizan los hidratos de carbono. ¿Qué va a pasar con esto? Pues ya hablamos en su día que puede producir una cetosis, puede producir, por ejemplo, cuerpos cetónicos, puede producir un problema a la larga también. No estamos trabajando con esos glúcidos, tenemos que ir trabajando con grasas, al final son fatigas que pueden aparecer si hacemos un ejercicio muy intenso. Entonces, siempre es recomendable meter hidratos de carbono y no son malos. Realmente lo malo es lo que tú dices, un exceso de hidrato de carbono y sobre todo si son hidratos de carbono simples, ¿vale? Entonces, lo que es la bollería industrial, helados, tomar zumos, tomar, por ejemplo, el típico café con las cucharadas de azúcar, que yo me he encontrado casos de personas que se toman 4 infusiones diarias y con 3 cucharadas de azúcar en cada una de ellas. Ya, es que vamos a ver, estás tomando una infusión o un café y la mitad es azúcar, ni sabe a café ni sabe a lo que sea la infusión. No, casi que le echan el café al azúcar directamente, ¿no? Directamente, sí, diluyen el azúcar. Bueno, es terrible. Cantidades recomendadas. Esto no es fácil hablar de gramos, etcétera, pero más o menos así unas proporciones para que los oyentes nos puedan entender. Eso va dependiendo un poco de la cantidad de calorías que necesitemos diariamente y del ejercicio físico que hagamos y cuál es el objetivo de ese ejercicio. Porque, bueno, en su día hablábamos también de que si queríamos definir o si queríamos, por ejemplo, aumentar de volumen, y esos porcentajes tienen que variar en función de ese objetivo. Lógicamente, si queremos una definición, tenemos que bajar un poquito la cantidad de hidratos de carbono y si queremos aumentar en volumen, tenemos que aumentar esos hidratos de carbono. Por eso te digo que cantidades es muy complicado porque al final depende del perfil de cada persona. Lo que sí te podría decir es la cantidad de azúcar recomendado, eso sí. Se habla de unos 8 gramos diarios aproximadamente, o sea que ya a veces nos pasamos. En el desayuno alguno se pasa ya. Sí, bueno, nada más empezar el día, ¿no? De los 8 gramos, sí. Bueno, has hablado, ¿no?, de cómo se almacenan los hidratos de carbono y la importancia que tiene a la hora de realizar ejercicio físico, esas reservas que tenemos de hidratos de carbono. Y luego, Iván, la importancia, sobre todo los que hacen, o los que hacéis, ¿no?, ejercicio de larga duración, una vez que termina ese ejercicio, de rellenar esas reservas. Sí, al final cuando terminas un ejercicio intenso, terminas con un ejercicio bastante extenuante, al final tienes que volver a recuperar algo de glucógeno, algo de glucosa, por decirlo de alguna manera, rápida dentro del músculo, ¿no? Al final, pues, tenemos que tener ese aporte, digamos, mínimo para recuperarlo, ¿no? Bueno, se puede utilizar diferentes técnicas, ¿no?, en las que no tomas un hidrato de carbono hasta más continuada, digamos, el día para que puedas seguir generando un gasto energético a través de las grasas. Pero bueno, eso te digo, ya depende un poco del objetivo y es meternos en una materia bastante engorrosa. Y lo que sí... Sí, Iván, di. Sí, no, lo único que sí, lo que sí tendríamos que recalcar un poco es vigilar un poco el índice glucémico, que es lo más importante de todo esto de los hidratos de carbono. O sea, basándonos en que sean lo más integrales posible. Si utilizamos, por ejemplo, el blanco, por ejemplo, subirá mucho más rápido en sangre esos glúcidos que si utilizamos uno integral. Con lo cual siempre nos va a beneficiar mucho más todo lo que sea integral porque nos va a ayudar mucho más a que no se acumulen las grasas en el tejido adiposo. Bueno, qué bueno también ese apunte. Y los hidratos de carbono, eso es una fuente de energía, se queman, ¿no?, cuando estamos realizando ejercicio físico. Además se queman en una intensidad que no es excesivamente alta. No, bueno, realmente depende el tipo de ejercicio también, ¿no? Si tú, por ejemplo, haces un ejercicio muy, muy intenso, al final vas a terminar quemando ácido láctico. Al final te pegas un salto de la glucosa hacia el ácido láctico y tienes un problema también a la hora de esa continuidad de ejercicio. Por eso cuando hacemos un ejercicio muy intenso no somos capaces de hacer más de determinados segundos, determinados minutos en función de la intensidad. Pero bueno, eso sería, por ejemplo, un sprint. Pero, no sé, para que los oyentes no se entiendan, cuando están haciendo un ejercicio que igual están en una bici estática y tienen el pulso, digamos, al 70%, 60 y pico por cien, ahí están quemando hidratos, ¿no? Bueno, en principio sí. Después ya cuando llevas un tiempo, de aproximadamente unos 20 minutos aproximadamente, ya empiezas a quemar grasas, ¿no? Que eso es lo que nos interesa a todos. Por eso no se recomienda que un ejercicio dure 15 minutos, porque 15 minutos no te da tiempo a llegar a esas grasas tan deseadas de eliminar. Y al final, pues, es preferible hacer un ejercicio
de una duración de 1 hora completa a hacer media hora por la mañana y media hora por la tarde, porque al final esos 15 minutos previos no estás quemando todavía la grasa. Es que este apunte es buenísimo, porque este caso se da mucho en los gimnasios. El típico, no voy a hacer un poquito de aeróbico. Sube o se va a otra habitación, hace 10 minutos de aeróbico y dice, ya estoy, ya he hecho el ejercicio diario. Sí, o también se encuentra el caso de personas que se van a típicas bicicletas que tienen ese respaldo, ¿no? Se ponen a ver la televisión y van a un ritmo tan lento que jamás en la vida soltarán una gota de sudor. O sea que al final tampoco estás haciendo nada. Tienes que llegar a ese 70% más o menos de las pulsaciones, más o menos. Sí. Bueno, y ya para terminar, aquello que se dice, los hidratos de carbono a partir de cierta hora, a partir de media tarde, jamás, por la noche jamás. Bueno, eso es falso. Realmente se pueden tomar hidratos de carbono siempre que seamos personas activas. Si no somos personas activas, si somos personas sedentarias, lógicamente sí tenemos más posibilidades de a lo mejor almacenar en grasa si comemos hidratos de carbono por la noche, y depende de la cantidad de hidratos de carbono que comamos. O sea, porque nos comamos una fruta por la noche no va a pasar nada, que hay muchas veces que pensamos esto, o un poquito de arroz, tampoco va a pasar nada, siempre y cuando hayamos tenido un gasto energético bastante equilibrado durante todo el día. Bueno, y con eso nos quedamos, los hidratos de carbono, hoy aquí en el programa. Si alguien tiene alguna duda o quiere que Iván en algún día formule un tema concreto, nos puede enviar un WhatsApp con tiempo, lógicamente, y luego ya se lo trasladamos a Iván Tardón en el 656 60 96 92. Iván, que nos despedimos, como siempre un placer, feliz semana, en este caso también feliz Semana Santa, y nos citamos para el próximo miércoles. Pues felices vacaciones.